y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Voy a ahondar un poquito en este tema, 2, 3 palabras únicamente, hermanos, porque nos hemos justificado últimamente en decir, el Nuevo Testamento no habla de la palabra diezmo, y a veces hemos mal utilizado la cita bíblica de Malaquías 3:10, porque era para el Antiguo Testamento o para el pueblo de Israel. Pero ahora podemos entender más claro y más preciso, hermanos, que no era el 10%. Así que si traes un mal concepto de darle a Dios únicamente un poquito más de lo que le sueles dar entre semana, aquí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Con esto cierro aquí este paréntesis, hermanos, y continúo dando en el mensaje que la primera iglesia no solamente veían o repartían los bienes materiales que ellos tenían, además se esforzaban de algo muy importante que aún debe de seguir dentro de las iglesias. ¿Qué es eso en lo cual se esforzaban? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante el convivio, es importante la fraternidad, pero lo importante es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo importante dentro de las iglesias, hermanos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros debemos seguirlo perseverando, porque todos los que, podemos decir, expandieron el mensaje del Señor fueron los apóstoles. Esos que comisionó cuando Jesús les dijo en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, debemos nosotros de perseverar en la doctrina, mis hermanos. ¿Cuál es la proposición del mensaje? En lo personal, ¿qué tienes para darle a Dios? ¿Qué tienes para darle a Dios? ¿O qué tienes para darle al prójimo? La primera iglesia se decía que todo lo que tenían lo daban. Incluso, déjeme decirle que el primero que se dio a sí mismo fue nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos corroborar en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, que nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El primero que se dio, mis hermanos, fue Cristo Jesús. ¿Qué tienes para darle al Señor? No solamente tus bienes, tu vida. Tu vida no te corresponde. Si ya conociste al Señor, tu vida debe estar al servicio del Señor, hermanos. Lo que tengo te doy. Eso fue lo que le ofreció Pedro y Juan al cojo, y eso es lo que vamos a mirar nosotros a continuación, únicamente en 2 puntos de ellos. El primero, el cojo mendigaba lo que tenían los apóstoles. El cojo era una persona que no tenía la capacidad de permanecer parado, ya que quizás sus piernas, sea una o ambas, estaban dañadas. Eso le impedía caminar de una manera independiente. Además, por su condición, él no tenía el derecho o el privilegio de entrar al templo por su deficiencia. Esto lo vemos en Levítico capítulo 21, versículo número 18, que nos dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado.
Vea cómo estaba limitado este varón, por eso se sentaba en un lugar en específico o lo llevaban ahí y nada más se quedaba ahí. Es como si ahorita en nuestros tiempos, si no estuviéramos en el tiempo de la gracia que nos haya redimido nuestro Señor Jesucristo y estuviéramos aún bajo la ley, pues muchos de los que tenemos algún defecto en nuestro cuerpo, tendríamos que estar afuera. Tendríamos que estar afuera. Mas, sin embargo, entonces ahora podemos ver que por el favor de Cristo, porque Cristo se dio a sí mismo, entonces ahora todos podemos entrar. El velo se partió de arriba a abajo y ahora tenemos entrada directo a la presencia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos aprender de esto, de este cojo que mendigaba? Bueno, hay algo muy importante, hermanos. La palabra siempre nos va a dar enseñanzas muy favorables para nuestras vidas. Y si nosotros leemos con la debida atención, vamos a aprender que estos dos varones, de quien vamos a hablar, tenían una vida dedicada a Dios. Pero dentro de su vida dedicada a Dios también tenían una vida de disciplina. Esto lo vemos en Hechos capítulo 3, versículo número 1, que nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Abro otro paréntesis, hermanos. Yo sé que a lo mejor lo tengo fastidiado, pero últimamente en nuestras veladas de oración somos contados, hermanos. La iglesia brilla por la ausencia de los miembros para venir a orar, hermanos. ¿Qué hacían estos varones a la hora novena? Iban al templo a orar. No te digo que no ores en casa, sigue orando, sigue intercediendo, pero también está un lugar el cual Dios estableció. Debes de venir a orar, hermanos. Deja a un lado tu apatía, tu indiferencia, tu autoridad de decir yo soy superior que los demás, o a mí no me interesa. No, hermanos, simplemente ven a orar a este lugar, hermanos. Estos dos varones, ellos iban al templo a orar, y podemos pensar, la hora novena era una hora quizá incómoda, no era favorable. Quizá el sol estaba fuerte, el calor, quizá llegaban y se sentaban, no lo sé, les daba sueño. Pero ellos iban a orar a ese lugar. Ahora, si analizamos un poquito más allá, los judíos devotos tenían esta disciplina de oración que para ellos era muy estricta. La respetaban. ¿Cuánto respetas tú en venir a la casa de Dios cuando se dice, ven porque se requiere que estés aquí, porque tenemos reunión de una u otra actividad, mas sin embargo cerramos nuestro corazón? ¿Qué tienes para darle entonces al Señor? ¿Qué tenemos para darle al Señor? Si lo único que podemos entregarle en nuestra vida y no hacemos su voluntad, no acatamos su autoridad, no acatamos en nosotros la palabra, entonces, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? No le podemos dar dinero. Lo único que tenemos para darle en nuestra vida, pero si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo entonces? Estos varones tenían entonces una disciplina estricta en su oración. Ellos oraban, como lo dice el rey David en el Salmo 55, 16. En cuanto a mí, esto lo escribió David en momentos de persecución, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Quién más podía expresarlo sino alguien que estaba viviendo persecución? Alguien que estaba muy allegado a él, su propio hijo queriéndole arrebatar el trono, su consejero se había volteado y se había ido con su hijo. O sea, ¿quién más podía orar con tanta intensidad, hermanos? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. La primera oración de los judíos era a las 9 de la mañana. La siguiente era a las 12 del mediodía y la tercera era a las 3 de la tarde. 3 horarios, hermanos. La oración eficaz, yo sé que es a cualquier hora, hermanos,
pero ellos consideraban doblemente preciosa cuando lo hacían en el templo. Tu oración tiene validez, hermano, en tu casa, y qué bueno. Pero cuando se te requiera es en el templo. Doblemente preciosa era para los judíos, hermanos, estar en el templo. Entonces, estos dos apóstoles seguían las costumbres y los hábitos que habían sido ellos instruidos. A pesar de que ya estaban bajo la gracia, seguían manteniendo algunas cuestiones que eran benéficas para su relación con el Señor. Volvamos al tema en específico. Dice, en un día común, en un día cotidiano, en la vida de este hombre cojo, que no podía moverse por sí solo y que tenía que ser ayudado, ese día para él todo iba a cambiar. Todos esperamos en la vida de repente algo, algún suceso inesperado, algo por lo cual a lo mejor estás orando y quieres que esa respuesta llegue de parte de Dios a tu vida. Muchos están orando por un hijo, a lo mejor otros están orando por alguna bendición que quieren recibir de parte de Dios. Pues este hombre, el día que menos esperó, recibió una bendición, ¿no? Hechos capítulo 3, versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuál era la puerta de La Hermosa? No era una puerta que entrabas directamente ya, digamos, a la nave principal o al templo, no. La puerta de La Hermosa era la puerta por donde entraban únicamente los gentiles, y aquellos que estaban ahí prácticamente relegados como este varón. Ahí se sentaba él a mendigar una moneda de parte de todos los visitantes al templo. Este varón entonces tenía toda una vida coja porque dice que había nacido él de esa manera. Algunos comentarios dicen que tenía una edad aproximada de 40 años de edad. Toda una vida. Entonces, este hombre siempre era llevado por terceras personas para que lo movieran. Pero tampoco era el único que era movido por terceras personas. Si usted recuerda, aquel paralítico que incluso fue llevado por 4 personas y que tuvieron que remover el techo donde estaba Jesús para que lo vieran. ¿Recuerdan a ese? No era el único, hermanos. Quiere decir que de una otra manera podemos ver que había gente que le daba lo que tenía, en este caso el apoyo de llevarlo a ese lugar donde él solía estar, ¿no? Así como ese varón que estaba cojo, o como el paralítico que les mencioné hace un momento, así hay cristianos cojos que tienen mucho tiempo en las iglesias y no pueden caminar por sí solos en el Evangelio de Dios. Hermanos, qué triste es ver hermanos que no han salido de su misma condición. Pueden pasarse toda una vida viniendo a la iglesia, pero no crecen, están cojos. Y uno lo puede ver a ojos abiertos quiénes han crecido y quiénes están estancados. Es triste, hermanos. No hace mucho les dije, no porque vengas aquí ya eres salvo, hermanos. No. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Entonces necesitamos levantarnos de nuestra cojera espiritual y comenzar a caminar verdaderamente. No nos hagamos como esos varones camino de Emaús. Iban al lado del Señor, había resucitado esa mañana y sus ojos estaban velados. Y le dijeron, seguro tú eres el único extranjero que no te diste cuenta de lo que sucedió. Mataron a un gran maestro, pero no podían ver que iban al lado del gran maestro. Entonces, el cojo no decidía a dónde ir, sino al contrario, era llevado con el objetivo simplemente a un lugar en específico para recibir limosna. Y muchos creyentes aún son llevados por el placer del mundo, por las doctrinas de hombres, hermanos. Estamos aquí, pero aún algunos nos comportamos como los del mundo.
utilizamos palabras que no deberíamos de utilizar en nuestro léxico, hacemos acciones que no deberíamos de hacer, tomamos actitudes que no deberíamos de tomar, y todo porque aún somos mundanos, hermanos. Este varón prácticamente pues era llevado a donde querían llevarlo, y ahí permanecía. Nosotros desafortunadamente a veces somos como ese cojo, somos llevados por el mundo, somos llevados por doctrinas de hombres. Ahora, muchos de los que le daban dinero al cojo lo hacían con una negra intención. ¿Cuál era esa negra intención de darle dinero? Era, según ellos, para impresionar a Dios. Era para impresionar a Dios con sus buenas obras que según ellos decían hacer. Muchas veces el dar para que vean que yo estoy dando y que lo estoy ayudando. Esas eran las negras intenciones. Pero podemos ver entonces la actitud que tomó este cojo de nacimiento en Hechos capítulo 3, versículo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Como que eso era pedirle a todo el que iba entrando. Les rogaba que le diesen limosna. Él esperó entonces a que estos dos varones se acercasen al templo o a la puerta para decirles que necesitaba de ellos algo. Y muchos solamente venimos como el mendigo, ¿verdad? Podemos vivir una vida cristiana digna, decorosa, una vida bien delante del Señor, pero a veces venimos como el mendigo, solamente a querer recibir de Dios el favor, pero no decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo yo para darte? Solamente queremos recibir de Dios para nuestro propio beneficio. Pues cuando estos varones llegaron, se acercaron al templo, puedo decir que no hubo desafíos que vencer. No tuvo fe genuina como la tuvo Bartimeo, este varón que estaba postrado en la puerta de la hermosa. Bartimeo, ¿qué tuvo que hacer para acercarse al Señor? Al contrario, él rogó para que le diesen una limosna. Y Bartimeo hizo todo lo contrario. No podía ver, pero sí gritó. Y él gritaba algo muy importante: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que cuando le dijeron que el Señor le llamaba, él incluso arrojó su capa, hermanos, para ir al encuentro de Jesús. Yo te pregunto, ¿qué hiciste tú? ¿Qué iniciativa tuviste tú de fe para ir hacia el Señor? Diciéndolo como si tú hayas buscado al Señor, pero el Señor nos buscó a cada uno de nosotros. Pero ¿qué has hecho tú para ir hacia el Señor? Escuche cómo lo hizo Pedro en cierta ocasión en Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A veces necesitamos desafiarnos a nosotros mismos, desafiar las situaciones que vivimos, desafiar a veces hasta nuestra flojera para poder estar aquí los miércoles, para poder estar aquí los martes, para poder estar aquí los viernes. Necesitamos desafiarnos. Pedro desafió bajándose de la barca. ¿Qué necesitas desafiarte tú? O quitarte tu arrogancia, tu autosuficiencia y decir: yo no necesito de eso. ¿Qué necesitas quitarte? ¿O qué necesitas desafiarte, mi hermano, para poder estar ahí? Muchos esperan como el cojo limosnero, solo recibir las miserias de otros, porque tomamos la actitud de esos hombres que dieron en el templo lo que les sobraba. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo, Él pudo ver cómo esos hombres dieron negramente, podemos decir, o malamente, para ser vistos por los demás. Pues también este hombre solamente estaba esperando recibir las miserias de los demás, hermanos, cuando podía haber recibido lo mejor. Dice Lucas 21:4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba,
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El cojo, en su actitud de vivir de la miseria, solo esperaba recibir de ellos una moneda, porque es lo que él mendigaba para quedar satisfecho. No mendiguemos, hermanos. Tenemos un Dios grande, poderoso, majestuoso, dueño del oro y la plata. ¿Por qué estamos mendigando? Este cojo solamente quería una monedita para quedar satisfecho. Pero escuche cómo le cautivó la atención los siervos de Dios a este mendigo. Hechos capítulo 3, versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. O sea, no te vamos a dar simplemente una monedita para en este momento satisfacer tu gusto, tu necesidad. Él le dijo: míranos. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto nuestras miradas nosotros en las situaciones del mundo? A veces decimos: no, pues es que no voy a ir al templo porque necesito trabajar. No voy a ir al templo porque me siento cansado. No voy a ir al templo porque pues me siento con gripa. Hermanos, necesitamos desafiar. Necesitamos nosotros desafiar todo esto. Juan le dijo y Pedro: míranos. O sea, no te conformes con esto nada más. Tuvieron que cautivarle la atención ellos a este cojo que estaba mendigando a la puerta. Y a veces nosotros, mis hermanos, ponemos nuestra mirada en el mundo, en todas las cosas que pueden ser distractores únicamente. Pero ¿qué nos dice Hebreos 12:1? Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿De qué necesitas despojarte que está impidiendo que tú mires verdaderamente de dónde proviene la verdadera bendición de Dios? Despojémonos. Quitémonos lo que nos estorba, mis hermanos. ¿Qué peso o qué situaciones hacen que nosotros desviemos la mirada de Cristo? Yo puedo mirar la buena actitud de Pedro. Se bajó de la barca, confió en el Señor, comenzó a caminar. Pero hubo un momento que él desvió su mirada del Maestro y comenzó a ver su entorno, cómo se movía el agua, el fuerte oleaje, el fuerte viento. ¿Y qué le causó esto a la vida de Pedro? Se hundió. Nosotros no desviemos la mirada de Cristo. Y hay un hermoso himno que es titulado Fija tus ojos en Cristo. Y la primera parte dice: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero fijemos nuestra mirada en Cristo. Ellos tuvieron entonces, Pedro y Juan tuvieron que enfatizarle a este cojo: míranos. Y la palabra nos dice a nosotros en Hebreos 12:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién debemos mirar, hermanos? ¿Las situaciones externas? ¿Necesitamos mendigar? No, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. Los apóstoles lo que tenían lo dieron al mendigo. Cuando se está enfrascado en el mundo, solemos pensar de esa manera, negativamente. Podemos pensar en poco o podemos pensar en una miseria. Porque eso es lo que a veces nosotros alimentamos en nosotros mismos. Y a veces lo alimentamos por nuestra poca fe, hermanos. A veces dicen: ¿a poco podría ser eso? ¿O a poco Dios me podrá bendecir de esa manera? Pensamos negativamente. Pedro y Juan lograron cautivar la mirada de este cojo, pero su corazón y su pensamiento del cojo aún seguían atados a la limosna, porque sí cautivaron su atención,
pero este limosnero estaba en espera de qué le daban. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 3, versículo 5? Entonces él les estuvo atentos, el cojo, esperando recibir de ellos algo. Ahí estaba, como cuando tienes un animalito que le quieres dar una comida, el animalito está así, una mirada muy atenta. Así estaba el cojo. O esto también, mis hermanos, me recuerda a la esposa de Lot. Ella no pudo quitarse a Sodoma y a Gomorra de su corazón. Estaba muy atento, muy arraigado, muy anclado su corazón ahí. Seguro esperaba aún algo ella de ese lugar que la llevó a voltear hacia atrás. Tengamos cuidado en que estamos prestando atención nosotros, hermanos. Muchas veces el pecado nos puede estar haciendo señas para manipularnos, y si nosotros volteamos, vamos a depender nuevamente del pecado en nuestra vida. La mujer de Lot volteó hacia atrás. Y el hombre natural nunca piensa o reflexiona en las cosas de arriba. Alguien que vive mundanamente siempre aquí va a pensar mundanamente. Nunca va a pensar en las cosas de arriba, en las que son eternas, porque muchas veces su corazón está anclado en este mundo. Y Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, a través del poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es la autoridad, le dio algo mucho mejor a la vida de este cojo. ¿Qué le dio? La posibilidad de usar sus piernas, de llevar una vida normal, de reintegrarse a la sociedad y también de esa misma manera salir de la perspectiva mediocre en la que él estaba. Y ahora se integraría a la sociedad. Y además, algo importante, podría entrar al templo a celebrar el culto religioso con sus atributos, pero también con sus responsabilidades que llevaba. Hechos capítulo 3, versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, ¿sí?, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Quiere decir que el problema estaba en los tobillos. Por eso era un cojo de nacimiento. No tenía la fuerza para sostenerse en pie. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Cuando Cristo nos cautiva con la mirada, pero no nos da lo que necesitamos a nosotros como placeres. Sí nos cautiva, pero Él no nos va a dar placeres momentáneos, no solamente para distraernos o para contentarnos momentáneamente. No. ¿Qué nos da Cristo? La libertad del yugo opresor del pecado. Nos hace una nueva criatura. Nos da vida eterna, pero también nos da paz en nuestra vida. Por ello Jesús con sus palabras nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hay que buscar. El cojo buscaba una moneda, pero no le dieron una moneda. Le dieron una libertad distinta a la que él esperaba. No calmaron únicamente su ansiedad con una moneda. Le permitieron reintegrarse. Tú y yo necesitamos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de todo lo que tú y yo necesitemos, hermanos. Entonces, hermanos, escuche esto. Cuando alguien te pida orar por él, hágalo. Usted no tiene ningún poder sobrenatural, que eso le quede claro. Tampoco tiene una injerencia. Pero usted y yo sí tenemos la fórmula para orar y para pedir delante de nuestro Padre Dios. Pero solamente hay dos condicionantes. Y aquí se las digo, la manera que usted debe de orar.
La primera, debemos de orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este versículo entonces les asegura que sus oraciones en el nombre de Jesús serán escuchadas por el Padre, para así honrar a Dios el Padre. No podemos declarar, no podemos decretar, no podemos darle la orden, porque eso no está dentro de nosotros. Escuche la segunda parte, a eso voy. Debemos de orar en la voluntad de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tú no puedes decirle, y en el nombre de Jesús en ese momento te echo fuera o te levanto, no, hermanos. Si la persona sana es por la voluntad de Dios y por lo que tú estás orando en el nombre de Jesús, nada más. No tenemos ningún poder sobrenatural, no tenemos otro tipo de injerencia, solamente es orar en el nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Él, nada más. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Pedro y Juan le dieron al cojo lo que tenían, pero lo que le dieron no era de ellos mismos. Ahora, el cojo mendigo recibió la sanidad total. Él también dio lo que le correspondía a Dios. ¿Qué es lo que dio después de que recibió? Hechos capítulo 3, versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué necesitas darle? Alabanza a Dios. Es la única manera, hermanos, que podemos agradar al Señor. Que tu vida sea como una ofrenda siempre encendida, grata. Toda tu vida sea grata para el Señor. Es la única alabanza que nosotros podemos darle con nuestra propia vida. Este cojo lo hizo. Entendió el mensaje claramente que llegó a él y lo hizo. Entró al templo cuando no podía entrar anteriormente por su condición. Ahora él ya pudo entrar a alabar a Dios y eso es lo que hizo. ¿Qué nos dice el Salmo 150, versículo número 6? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Así como usted escucha a los pajaritos que cantan, están alabando a Dios. Cuando Jesús estaba en la entrada triunfal y la gente estaba diciendo Hosana al hijo de David, le dijeron cállalos, y Jesús dijo, si se callasen ellos, las piedras gritarían. Hermanos, necesitas alabar a Dios. ¿Respiras? Alaba a Dios. Esta es la invitación del mensaje, hermanos. La sanidad de este cojo mendigo impactó la vida de todos aquellos que lo vieron. Y esto llevó a que él, con su vida, en ese momento, diese testimonio de que hubo un cambio en él. Por eso es importante que cuando tu vida es tocada y transformada por Cristo en un nuevo nacimiento, tú debes de comenzar a dar testimonio. Debes de dejar de hacer las obras pasadas y comenzar a dar testimonio. Hechos capítulo 3, versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjense, todo el pueblo. Hay algunos que aceptaron a Cristo, pero nunca han venido. Porque no quieren que los vean, que entren a este lugar, porque no quieren que los señalen. Él dio testimonio porque entró andando con ellos y saltando y alabando a Dios. Entonces el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios, hermanos. Eso es testimonio. Y esa es la aplicación, hermanos. Demos testimonios como hijos de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos sacó de nuestra parálisis
espiritual, pues ahora demos testimonio, hermanos. Oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú tienes lo das. Y la pregunta sería, ¿lo que yo tengo lo doy? Ayúdanos a darte lo que te corresponde a ti, ya sea en bienes materiales e incluso con nuestra propia vida, Señor. ¿Qué tenemos para darte? ¿Cómo podemos servirte, Señor? Lo que podemos dar, Señor, es nuestra adoración, nuestra alabanza, pero algunos la retenemos, Señor, no viniendo a este lugar. Te ruego, Señor, pues que ya no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo.